Dios le bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Es una continuación de, podríamos decirlo, la serie del orgullo. Estuvimos hablando sobre la iniquidad metido dentro de esta serie. Hoy nos toca el mensaje que le he titulado Clases y ejemplos del orgullo. Clases y ejemplos del orgullo. La semana pasada estuvimos viendo el autor del orgullo y vimos a Satanás como el primordial, como el primero. Fue un orgullo autogenerado. Es decir, Satanás no fue tentado por nadie. Ese orgullo entró en su corazón. Vimos las razones por las cuales entró ese orgullo en Satanás. Y también vimos el primer caso de orgullo en la tierra, cuyo autor fue la pareja Adán y Eva, infringidos por las insinuaciones de la tentación provocadas por Satanás. Cayeron bajo las garras de la trampa de la mentira de Satanás y todo fue por el principio de ese pecado de orgullo que fue la iniquidad. Ellos se imaginaron que podían ser así como el ángel que antes era Satanás quiso ser como Dios. También el ser humano cayó en esa trampa. Pensaban que podían gobernarse a sí mismos, que podían dirigirse a sí mismos, se podían independizar de Dios y querían conocer el bien y el mal, querían tomar sus propias decisiones independientemente de Dios, y por eso tomaron y comieron de la fruta del árbol prohibido. Vamos a definir teológicamente lo que es el orgullo, es decir, vamos a definir el orgullo desde el punto de vista bíblico. En la Biblia el orgullo no se refiere simplemente a una alta autoestima o creerse mucho, sino a una actitud de autosuficiencia. Veamos que cuando la primera pareja pecó con el orgullo, ellos querían autogobernarse, porque querían ser igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Querían de alguna manera independizarse. No sabemos si tenían plena conciencia de lo que eso significaba, pero esa fue la intención, esa fue la iniquidad que había en su corazón. Así que también implica el orgullo una actitud de autosuficiencia, de arrogancia y resistencia a Dios. El orgullo es el pecado raíz que coloca al yo en el centro de la persona, desplazando a Dios de ese lugar. Obviamente que cuando hablamos de que el orgullo es el centro de la persona, estamos hablando que es la iniquidad también, porque antes del pecado está la iniquidad. Y esa iniquidad fue la que pasó de generación en generación. No fue el pecado, como algunas personas dicen que el pecado original, dicen, no. Realmente no es el pecado original, es la iniquidad. Recordemos que la iniquidad no significa pecado todavía. Cuando la iniquidad produce fruto, es cuando peca la persona. Ahora, lo que se pasa no es el pecado del padre hacia el hijo, sino que lo que se pasa es la inclinación hacia el mal, es decir, la iniquidad. Es lo que se hereda de generación en generación. El antídoto bíblico lo vimos la semana pasada, que fue Jesucristo con su humildad. Precisamente ese es el antídoto ante el orgullo. La humildad. La humildad no es debilidad de carácter,
sino es una dependencia a la voluntad de Dios. Eso es humildad. Una persona que decimos que es humilde, no es humilde porque se ve calladito, no es humilde porque nunca alza la voz, no es humilde porque viste con ropas que no son caras, que no usa muchos adornos. No es humilde porque no tiene financieramente, no, sino que la persona bíblicamente no es humilde cuando no depende de la voluntad de Dios, no obedece, tiene cierta resistencia y rebeldía a lo que Dios dice. La humildad es entender y reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Significa una dependencia total a Dios. ¿Es el orgullo el pecado más grave de todos los pecados? Bueno, es el orgullo el pecado raíz. Pero no está bien dicho decir que el orgullo es el pecado raíz. Lo correcto es decir que la iniquidad del orgullo es la raíz de todos los pecados. Eso es lo correcto. Porque el pecado del orgullo ya es orgullo. Bueno, pudiera manifestarse con otros nombres, porque es el pecado, porque es como una raíz, por así decirlo, pero más bien es la iniquidad. La iniquidad del orgullo es la que engendra cualquier otro tipo de iniquidad, digamos mentira. El pecado de mentira viene de la iniquidad de mentira, pero la iniquidad de mentira viene de la iniquidad del orgullo. Entonces, la madre o el padre de todas las iniquidades es el orgullo. Ahora, tiene una gravedad especial. Sí, esto tiene una gravedad especial cuando es pecado, cuando es iniquidad, está fortalecida, se manifiesta en una costumbre pecaminosa en la persona. Ahora, cuando decimos que el orgullo es el papá de los tomates, de todas las iniquidades y de todos los pecados, estamos diciendo, obviamente, que es la iniquidad que todos los seres humanos tenemos. Fíjese que podría alguien no tener el pecado digamos que el pecado de mentir. Alguna persona que casi nunca miente. ¿Es posible? Sí, sí es posible que pues alguien casi nunca mienta. O podríamos encontrar una persona que no tenga ciertos pecados que otro tiene. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas, el tomar en exceso o la droga. O sea, son pecados que muchos pues no hemos tenido nunca y por lo tanto no tenemos ese tipo de iniquidad. Entonces hay iniquidades que no están en la persona, pero otras sí están. Pero de cualquier forma, de cualquier manera, todas provienen de la iniquidad que se va heredando desde Adán y Eva, que es en la naturaleza caída, en la naturaleza humana, que es la iniquidad del orgullo. En ese sentido, cuando ese orgullo produce pecado, va a impedir primeramente el arrepentimiento de la persona. El orgullo en la persona hace que la persona no reconozca su necesidad. Por lo tanto, va a ser un poquito resistente o bastante resistente a arrepentirse. También porque ¿qué tiene de grave este pecado del orgullo? Bueno, que destruye la comunión con Dios, porque genera una competencia con Dios. El orgullo compite contra Dios, porque es tener al yo como Señor y no a Dios. Cuando tenemos al yo como Señor, cuando decimos yo me mando a mí mismo, es que a mí nadie me manda, es que yo no le hago caso a nadie, es mucho orgullo. Cuando no nos sujetamos a las autoridades o no nos sujetamos ni a Dios ni a su palabra, es que hay orgullo.
Cuando somos desobedientes, rebeldes, es que hay orgullo. Tercer aspecto de que lo hace pues, al orgullo, diferente a los demás pecados, es que usurpa el lugar de Dios, el orgullo. Entonces son tres aspectos que lo hace especial al pecado de orgullo. Primero, impide el arrepentimiento. Segundo, destruye la comunión con Dios. Y tercero, usurpa el lugar de Dios. Un filósofo cristiano que tal vez ustedes hayan oído mencionar en algún momento, que se llama C.S. Lewis, llamó al orgullo el pecado esencial, es decir, el pecado más importante, el pecado primero. Jonathan Edwards, otro cristiano muy conocido, también describió este pecado como el más oculto, el más engañoso y el más destructivo. Así que todos los seres humanos tenemos prácticamente ese pecado. Por consiguiente, todos tenemos la iniquidad del orgullo, pero no todos tenemos todas las iniquidades. Como le contaba o te decía, la iniquidad de consumir drogas o bebidas alcohólicas, eso posiblemente tú no lo tengas, pero otros sí los tengan, otras personas sí lo tengan. Pero definitivamente que lo que sí tienes de fijo al 100% seguro es la iniquidad del orgullo. Y si tienes iniquidad del orgullo, implica que pecas con ese orgullo, porque de ahí nacen todos los demás pecados. Lo que nos hace a nosotros pecadores es nuestra naturaleza pecaminosa que tiene la iniquidad del orgullo. Todos los pecados provienen de esta iniquidad. Ok, vamos a clasificar los diferentes tipos de orgullo para que nos quede bien claro este tipo de pecado, podamos identificarlo y podamos aprender cómo combatirlo. Clasificaciones del orgullo. Tengo 10 clasificaciones acá en una tabla que he hecho. La primera, el primer tipo de orgullo es el altivez y la soberbia. Es el primer tipo de orgullo. ¿Qué es eso? La altivez y la soberbia es el enaltecimiento personal. Alguien se enaltece, se engrandece, el desprecio hacia otros y la arrogancia visible, una persona arrogante. Ejemplos de este tipo de orgullo: Lucifer en Isaías 14, el faraón de Egipto en Éxodo 5 y Saúl, el rey Saúl en 1 Samuel capítulo 15. Segundo tipo de orgullo, la autosuficiencia espiritual, que es independencia de Dios, confiar en la propia fuerza o en la propia sabiduría. Eso es la autosuficiencia espiritual. Ahora, tú puedes ser cristiano y estar teniendo esto. Tú no eres consciente. Nosotros, amados hermanos, los seres humanos, generalmente no somos conscientes de todo lo que yo estoy diciendo acá. Algunos hemos podido ser conscientes porque hemos faltado y hemos provocado problemas serios con el orgullo, tal vez con la altivez y la soberbia. Entonces, tú reconoces que tú eres una persona altiva y soberbia, pero la gran mayoría de personas, cristianos, no saben, nos desconocen que tienen altivez y soberbia porque tal vez no se lo han dicho, pero es lo que se expresa en ese tipo de orgullo. Bien, altivez y soberbia es orgullo. Autosuficiencia espiritual, que es independencia de Dios, es orgullo. Bueno, imagínate mandarte a ti mismo, ser tú mismo tu Señor, planear tu vida tú, decir que Dios es tu Señor, pero no es tu Señor, realmente no es, porque nos engañamos nosotros fácilmente. Decimos que Dios es nuestro Señor, como dice el Señor: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y nosotros decimos, y nos seguimos engañando al decir: sí, yo hago lo que Dios dice. No, no estás haciendo lo que Dios dice. Planeas tu vida,
planeas tu día a día, planeas tu futuro y nunca tomaste en cuenta a Dios, nunca oraste, nunca le pediste permiso, vas a donde quieras, con quien quieras y como quieras y haces lo que quieres sin consultarle a Dios. Esa es una vida independiente de Dios, es una autosuficiencia espiritual. Así que vuelvo a describir lo que significa la autosuficiencia espiritual: independencia de Dios, confianza en la propia fuerza o sabiduría. Ejemplo de esto está en Adán y Eva, en Génesis capítulo 3. Nabucodonosor en Daniel capítulo 4. Tercer tipo de orgullo, la autoimagen exagerada. ¿Qué es esto? Es la visión inflada de uno mismo, es decir, el engrandecimiento. Es que yo, como alguien me dijo una vez, es que yo no cometo pecado. Sí, sí, no sé si lo cree lo que le estoy diciendo, pero sí alguien me dice que yo no cometo pecado. Él creía, como se creía que veía que no cometía pecado, él creía que no cometía pecado, pero no, si el que cree que no comete pecado, lo comete. Por eso tenemos que pedir perdón todos los días, por eso tenemos que cerrar las puertas todos los días, y por eso tenemos que pedirle, Señor, cuáles son los pecados ocultos que nosotros tenemos. Así que la autoimagen exagerada es el tercer tipo de orgullo, es la visión inflada de uno mismo, la vanagloria y el egocentrismo. Ejemplo de este tipo de orgullo lo tiene el fariseo de Lucas capítulo 18 del 11 al 12 y la iglesia de la Odisea de Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Cuarto tipo de orgullo, la autojustificación moral. ¿Y qué es la justificación moral? Es creerse justo por obras, sí, porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo ayudo, y sí, es muy seguro que sí lo haces, pero el creer que porque haces cosas buenas eres una persona justa delante de Dios, eso te trae una autojustificación moral cuando tú pecas todos los días, aunque hagas cosas buenas. Entonces puedes llegar a creer que no necesitas la gracia de Dios, que no necesitas pedirle perdón o porque te crees buena persona. Eso, ejemplos de ese tipo de orgullo, que es la autojustificación moral, lo vemos en los fariseos en Mateo capítulo 23, lo vemos en los judaizantes, judaizantes de Gálatas capítulo 5. Ok, quinto tipo de orgullo, el orgullo doctrinal o intelectual. ¿Qué es esto? Es creerse superior por un conocimiento bíblico o teológico o un conocimiento que tú tengas en algún área. Entonces, porque tú estudiaste, trabajaste en algo, te quieres imponer a los demás, imponer lo que tú dices, porque tú dices que conoces y eres experto en ese tema. Tal vez sea cierto que eras experto, pero esto te puede llevar también a algún tipo de orgullo. Y aquí, pues, pudiera ser un orgullo religioso. Creerte superior porque conoces la Biblia mucho, porque pues tienes muchos versículos aprendidos, conoces tal vez más que el pastor o más que alguna persona líder de la iglesia, y entonces te crees superior a todos ellos, despreciando a las personas. Ese tipo de orgullo lo vemos en Romanos capítulo 2, del 17 al 24, y en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Ok, sexto tipo de orgullo, la terquedad o resistencia a la corrección. Eso es orgullo, el ser terco, el resistir, cambiar o ser corregido. ¿Qué implica? Negarse a cambiar, endurecimiento del corazón ante la reprensión divina. Incluso viene Dios y te reprende a través del líder, viene Dios y te reprende a través del pastor, te exhorta a través del pastor, o pues Dios dice algo y el pastor dice, bueno, Dios está diciendo esto, no soy yo, es Dios, pero a ti no te gusta, te enojas por eso. Te enojaste porque no te cae bien, porque te incomoda.
por alguna razón, la que sea, te genere una incomodidad y ya tú no te gustó. Entonces eso es una terquedad o una resistencia a ser corregido también. Lo vemos en Israel, como ejemplo, en Israel, Éxodo 32, con lo que son los reyes de Judá. Ok, vamos a ver cuál sigue. 7. Séptimo tipo de orgullo es el orgullo colectivo o nacional, el orgullo de todo un país. Es la exaltación de una nación o grupo como superior, incluso frente a Dios. Cuando se erigió la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, eso fue un orgullo de toda una nación. También vemos el orgullo de Israel en Oseas capítulo 13, versículo 6. Otro tipo de orgullo, el orgullo religioso, institucional. Cuando la persona confía en estructuras o en organizaciones, la persona entonces es muy orgullosa. Hay personas católicas que son muy orgullosas. Pudieras haber también evangélicos que son muy orgullosos. Entonces se enorgullecen de donde están, ¿no? Como que alguien se enorgullezca de ser de Iglesia MAC. No nos vamos a enorgullecer de ser de Iglesia MAC. Nos vamos a alegrar, que es diferente, pero no creernos superiores a otros porque estamos en Iglesia MAC. Y sí, en Iglesia MAC posiblemente tú recibas palabras que no recibas en ningún otro lugar. Definitivamente que sí, yo soy consciente de eso, pero eso no nos hace para nada superiores a otros. El hecho que conozcamos de guerra espiritual, el hecho que tengamos autoridad de parte de Dios, no nos hace superior a ningún otro cristiano que no conozca, que no desarrolle esa autoridad y que no conozca esta área de la guerra espiritual. Entonces, el orgullo religioso institucional es confiar en estructuras, en ritos o cargos como fuente de autoridad espiritual o en ciertos conocimientos. Esto le pasó, ejemplo bíblico, a los sacerdotes en Jeremías capítulo 7. Y aparece también algo de esto en Apocalipsis capítulo 17. El noveno tipo de orgullo es el orgullo material o económico. Que la persona pues tiene riquezas, tiene dinero, tiene fincas, tiene carros, tiene casas. Entonces hay una clase, se siente que es de una clase superior a las demás personas que no tienen pues esas cosas materiales, despreciando entonces a la clase media, a los pobres, y pues tiene autosuficiencia financiera. Entonces hay ese tipo de orgullo material, orgullo económico. Veamos en la Biblia aparece el rico insensato en Lucas capítulo 12. Y Tiro, el rey de Tiro también en Ezequiel capítulo 28. Por último, hay más, pero por último aquí en la lista que tengo es el orgullo emocional o sentimental. Este orgullo emocional o sentimental es producido por relaciones. Entonces no queremos perdonar. Cuando la persona no quiere perdonar, eso es un orgullo emocional o sentimental. Cuando la persona guarda rencor, es un orgullo emocional, sentimental. Cuando se siente superior en conflictos personales, también puede ser un orgullo emocional o sentimental. Lo vemos en la Biblia, un ejemplo son los siervos que no tenían misericordia, en Mateo capítulo 18, del 23 al 35. Entonces tenemos aquí 10 tipos de orgullo, todos son orgullos. Pero así podríamos nosotros seguir, no sé si infinitamente. Cada pecado proviene del orgullo, pero pusimos una clasificación que son las más importantes, que son reflejos de que pues tenemos un orgullo en nuestra vida. Todos de una u otra manera tenemos pues esa iniquidad en nuestra vida. Si nosotros hemos tenido relación con Dios, recordemos que el Espíritu hace que nuestro yo mengüe.
nuestra carne mengue. Por lo tanto, la iniquidad va a menguar. Nosotros no podemos erradicar el orgullo de nuestra vida. Podríamos decir, yo erradiqué el orgullo. Bueno, wow, démosle un aplauso. ¿Quién es el que erradicó el orgullo? Bueno, se podría decir, pero tendríamos que entender que no es que no existe el orgullo en esa persona, sino que el orgullo está tan pequeño que es una forma de hablar, de decir que erradicó el orgullo. Cuando el apóstol Pablo dice que él ya no vive, que está crucificado con Cristo, que él ya no vive y que ahora lo que vive en la carne lo vive para el Señor, pues no es real al 100% porque todavía está vivo. Es una forma de decir de que él ya no alimenta al yo. Es una forma de decir que pues, está muerto en la cruz. Morir en la cruz significa que pues no alimentamos a las iniquidades, no permitimos que las iniquidades se fortalezcan. Ahora, ¿cómo hacemos? Creo que eso ya lo he enseñado varias veces, pero puede ser que tú te hayas perdido otra vez y no hayas captado, Satanás haya puesto bloqueo en tu mente para no captar lo que tienes que hacer. El espíritu mata al yo, el espíritu mata, cuando digo mata no es que lo desaparece, sino que lo mengua. El espíritu mata al yo y mata la iniquidad. El pecado obviamente desaparece con pedir perdón. La sangre de Cristo nos limpia todo pecado y nos lava, el pecado desaparece, pero la iniquidad está adentro. Entonces, ¿cómo hacemos con esa iniquidad para que no se fortalezca? Bueno, a través de una relación de intimidad, una comunión con Dios diaria. La comunión con Dios diaria es la que hace posible, juntamente con la palabra de Dios, es la que hace posible que la iniquidad se debilite, ese yo se debilite. Cuando realmente nosotros estamos crucificados en nuestro orgullo, implicaría entonces que la iniquidad del orgullo está muy pequeña, está sumamente débil en la persona. Por lo tanto, la cantidad de pecados que esta persona va a provocar van a ser mucho, mucho menos que otras personas. Y eso es una santificación, que es lo que Dios quiere. Dios quiere que trabajemos, obviamente, con todo esto. Y es importantísimo, pues, hablar del orgullo. Porque el orgullo, hermanos, mata la gracia. La persona orgullosa desprecia la gracia de Dios porque se cree superior, se cree autosuficiente. Recuerdan que hemos venido hablando sobre la gracia de Dios y tenemos ya todo un tratado completo con todas estas predicaciones sobre lo que es la gracia. Vamos a ver ahora 3 ejemplos del orgullo. Vamos a ver el caso del rey Uzías. ¿Qué ocurrió con el rey Uzías? Caso del rey Uzías en 2 de Crónicas capítulo 26 del 16 al 21. No lo vamos a leer, vamos a mencionar rápidamente y tú lo lees tranquilamente en una segunda escuchada de este mensaje. Este es uno de los relatos más contundentes sobre cómo el orgullo espiritual puede llevar a la ruina, incluso en líderes que comenzaron bien. Uzías fue un rey de Judá que reinó durante más de 50 años. Al principio buscó a Dios y prosperó militarmente, agrícola y espiritualmente. Pero cuando alcanzó poder y estabilidad, su corazón se enalteció para su ruina. Y así pasa con muchas personas, ¿no? Dios los prospera, pero cuando no estaban prosperados eran tranquilos, eran humildes, pero apenas son prosperados se vuelven orgullosos. Bueno, sí, así pasó con Uzías. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuál fue el acto de pecado, de transgresión? Bueno, Uzías entró al templo cuando ya pues él tuvo estabilidad en su reino, entró al templo para quemar incienso. Era una función que solamente era exclusiva de los sacerdotes descendientes de Aarón. Pero él se creyó pues igual que los sacerdotes y creyó que podía hacer también lo mismo. Entonces entró al templo y quemó incienso. Ese acto fue una violación directa a la ley levítica, según Números 16 y Éxodo 30.
que separaba claramente el rol del rey del rol de los sacerdotes. Así que Azarías y 80 sacerdotes valientes lo confrontaron y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová. Has prevaricado, es decir, has pecado. En lugar de arrepentirse, Usías se llenó de ira contra los sacerdotes. En ese momento le brotó una lepra en la frente delante del altar del incienso y fue expulsado del templo. Y él mismo se dio prisa para salir del templo, reconociendo que Jehová lo había herido. Consecuencias de esto: bueno, vivió aislado como leproso hasta su muerte. Y fue excluido de la casa de Jehová y su hijo Jotán asumió el gobierno en su lugar. ¿Qué lecciones nos deja este caso del rey Usías? Bueno, orgullo espiritual. Al creerse con derecho a funciones sagradas sin ningún llamado y sin ningún tipo de consagración. Hizo cosas que Dios no le mandó que tenía que hacer. Cuídese usted también con esto. Todo esto es como ejemplo para todos nosotros. ¿Qué otra lección tenemos acá? Bueno, que violó el orden divino. Dios establecía límites entre la autoridad de él como rey, autoridad civil y la autoridad sacerdotal. Y él viola eso. Viola los límites donde no tenía que hacer, no tenía que llegar. Él traspasó sus límites. ¿Qué otra lección tenemos? Bueno, la lepra como un juicio visible. La lepra simboliza impureza y el castigo por arrogancia religiosa, pues recibió esa señal. ¿Qué más? La separación del templo. Él fue separado del templo. El pecado no confesado, porque él no se arrepintió, lo excluyó de la comunión con Dios. No sabemos si se arrepintió después, desconocemos eso, pero en el momento no se arrepintió. Este episodio encaja perfectamente con la tipología del orgullo que vimos de los 10 tipos de orgullo. Encaja con la autosuficiencia espiritual, con el orgullo institucional y con la resistencia a ser corregido. Ok, muy bien. Vamos a ver otro caso. El caso del rey Saúl. El rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel ungido por Samuel. Bueno, Samuel lo ungió con aceite por orden de Dios. Comenzó Saúl humildemente, comenzó bien su reinado, pero su carácter se fue corrompiendo poco a poco por el orgullo, amado hermano, la impaciencia y también la autojustificación a sus propios errores. Se justificaba mucho porque era el rey, te justificaba todas las cosas que hacía. Su caída se da prácticamente en 2 episodios. En 1 Samuel capítulo 13, donde Saúl ofrece sacrificios que no debía ofrecer, que solamente el sacerdote cometió un pecado parecido al rey Usías. Ofrece sacrificios sin esperar al sacerdote de ese momento, que era Samuel. No espera a Samuel tardaba en llegar, se desespera y viene y ofrece sacrificio Saúl. Otra parte de ese episodio, de la forma de ser de orgullo de Saúl, es 1 Samuel capítulo 15, donde desobedece la orden de destruir por completo a los amalecitas. Vamos a ver cuál es el acto de transgresión que tuvo, el pecado. O sea, recuerden siempre que si hay pecado es porque hay adentro iniquidad. Bueno, tengo aquí 2 puntos. El sacrificio indebido. Vamos a ver el sacrificio indebido que hizo según 1 Samuel capítulo 13, del 8 al 14. Bueno, Saúl se pone impaciente ante la tardanza de Samuel y entonces usurpa la función sacerdotal de Samuel y hace pues el sacrificio. Justifica la acción, él se justifica cuando se le pide una explicación, porque dice que el pueblo lo presionó y tenía temor a los filisteos, porque se estaba enfrentando a una guerra y pues se requería el sacrificio para ir a pelear.
como por así decir, lo que se pretendía era que el sacrificio fuera de olor grato para Dios y que entonces Dios estuviese con su pueblo a través de ese sacrificio. Como tardaba el sacerdote Samuel, Saúl entonces hizo cosas que no tenía que hacer. Samuel le dice: locamente has hecho, ahora tu reino no será duradero. La promesa de que iba a haber un reino duradero y hubiera estado sobre Saúl, pero Saúl, debido a su iniquidad de orgullo, pues se le quitó esa bendición de que tuviese su descendencia un reino duradero, eterno. Recuerden que eso se le dio entonces a David. Se le prometió a David que nunca iba a faltar alguien en el trono y que iba a reinar eternamente y para siempre. Obviamente eso se cumple en Jesucristo como el Hijo de David. Segundo punto, que es la desobediencia parcial. Cuando no destruye por completo a los amalecitas, que Dios le dio la orden que lo hiciese. Eso está en 1 Samuel capítulo 15 del 1 al 23. Saúl perdona al rey Agag y guarda lo mejor del ganado. Cuando Dios le dijo que no tenía que perdonar ni al rey ni a nadie y que todo tenía que pues destruirlo, inclusive los ganados. Al ser confrontado, viene y se vuelve a justificar, se autojustifica diciendo que lo hizo para ofrecerle sacrificios a Dios, el ganado. Y Samuel le dice que es mejor obedecer que los sacrificios. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios lo rechaza a Saúl como rey, le quita su reinado y además de que Samuel nunca más vuelve a ver a Saúl por orden de Dios. Entonces ya no tiene el apoyo sacerdotal, el rey. El Espíritu de Dios se aparta de Saúl y comienza una decadencia espiritual y emocional en el rey Saúl. Consecuencias duraderas. Bueno, ¿qué sucedió? Por eso, por la iniquidad del orgullo. Al no dominar esa iniquidad, amado hermano, nosotros antes de pecar tratamos con nuestro corazón en algún tipo de iniquidad. Cuando no sabemos tratar eso, porque no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad por no tener relación con Dios, porque si tuviésemos relación con Dios tendríamos la fuerza del Espíritu para pagar esa iniquidad y menguarla. Así que Saúl pierde el favor divino y el respaldo profético a través de Samuel. Su reinado se convierte en una lucha contra David, que fue el nuevo ungido, y termina por último, recuerdan, si saben la historia, consultando Saúl, tratando de buscar a que Dios le hablase. Entonces llega a consultar a un brujo, a un medium, y muere en una batalla lejos de la voluntad de Dios. Lección doctrinal que tenemos aquí. Bueno, primeramente el orgullo espiritual, otra vez. Creerse con derecho de actuar sin esperar la dirección divina, en este caso de Samuel. Autojustificación religiosa, también otra lección, porque usó el sacrificio como excusa para encubrir su desobediencia. También desobediencia parcial, sí. Mató parte del ganado, sí, cuando se le dijo que destruyera a los amalecistas. Destruyó a los amalecitas, sí, pero dejó al rey. Este fue parcialmente. No cumplió completamente la voluntad de Dios y eso equivale a una rebeldía. Y se le dijo que el pecado de rebeldía era equivalente al pecado de hechicería y de brujería. Eso está en la Biblia. Rechazo de Dios, obviamente, otra consecuencia, otra lección doctrinal, que Dios valora la obediencia más que los rituales, más que cualquier cosa que tú hagas. Dios valora la obediencia o valora más la obediencia que el mismo cargo que tú tengas. Ahora, esto encaja tipológicamente con los diferentes tipos de orgullo, de los 10 tipos de orgullo que vimos. Aquí vemos, por ejemplo, que hay autosuficiencia espiritual, hay orgullo doctrinal religioso, hay autojustificación moral y hay resistencia a ser corregido. Resistencia a la corrección. Por último, quiero presentarles el caso de Ananías y Zafira. Hablemos de cuál es la situación acá con Ananías y Zafira. La iglesia
Eso está en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. La iglesia estaba creciendo con poder, unidad, y muchos creyentes vendían sus propiedades y las entregaban en dinero a los apóstoles para suplir las necesidades, porque todos compartían en comunidad todo lo que tenían. En ese ambiente de entrega total, Ananías y Zafira deciden simular una generosidad completa, pero retuvieron parte del dinero. No fue completa. Ellos dijeron, hemos vendido nuestras cosas y todo el dinero se los hemos dado, pero fue mentira. No habían dado todo el dinero. Y pues esa fue la situación que se presentó. Y aquí hubo un juicio. Fue serio este asunto. Bueno, imagínate que hoy la gente pues tiene la libertad. Si eso fue penado, fue extremo, ¿ah? Ese asunto fue fuerte. Pues cuántos cometen hoy cosas iguales o parecidas, al no diezmar, al no ofrendar. Cuántos están cometiendo cosas que Dios no aprueba absolutamente para nada. Veamos el acto de transgresión de Ananías y Zafira. Vendieron una propiedad y ocultaron parte del dinero, acordándolo entre los dos, entre ese matrimonio. Ananías era el hombre, Zafira el esposo, la esposa, y se pusieron de acuerdo. Y no vamos a decirle a los apóstoles que nos quedamos con la mitad del dinero y le damos la mitad a ellos. Entonces presentaron la ofrenda como si fuera el total de lo que habían vendido, y mintieron deliberadamente. Pero Pedro viene y confronta a Ananías y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? El Espíritu Santo le dice a Pedro, al apóstol, no han dado todo el dinero, se quedaron con una parte. Luego confronta a la esposa. El mismo Pedro confronta a la esposa, a Zafira, y le dice, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Y después vino el castigo. Ananías cae muerto al instante al ser confrontado, y Zafira muere 3 horas después porque vuelve a repetir la mentira. El texto enfatiza que el juicio fue directo de Dios, no de los apóstoles. Eso fue una decisión de Dios. ¿Cuántos están en deudas con Dios? Tal vez como Ananías y Zafira, algunos dando la mitad del diezmo, pues se quedan con la otra mitad. El resultado, bueno, vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué consecuencias duraderas hay por este caso? Bueno, el episodio purificó a la iglesia que estaba apenas naciendo, y pues marcó un estándar de santidad y transparencia. Así que eso fue un ejemplo para todos, que tenían que ser sinceros y compartir realmente todas las cosas. Sirvió como advertencia contra la hipocresía religiosa y el uso del culto para aparentar una espiritualidad. También reafirmó que el Espíritu Santo no puede ser engañado y que la comunión de la iglesia exige integridad. Ahora, lecciones doctrinales de esto. Bueno, hipocresía espiritual, vemos acá, ¿verdad? Fingir una entrega total mientras se retiene lo que se prometió a Dios. También hay mentira al Espíritu Santo. No solo era engañar a hombres, sino también tentar la divinidad. También hubo juicio inmediato. O sea, Dios puede actuar con severidad para proteger la pureza de su iglesia. Para proteger a la iglesia, pues Dios actuó de esa manera. Y también otra lección que nos deja es unidad sin falsedad. Que la comunión entre hermanos, la comunidad cristiana, entre nosotros exige transparencia y verdad, sinceridad, no simulación ni apariencia. Tenemos que tener cuidado. Es mejor ser sinceros, hermano, no puedo hacer esto, no doy, ser sincero y no estar mintiendo. En este caso de Ananías y Zafira, en cuanto a las 10 clases de orgullo que vimos, bueno, aquí vemos el orgullo emocional, porque se aparentó una superioridad espiritual, ¿no?
que ellos creyeron que podían engañar al Espíritu Santo y que podían engañar a los apóstoles. También hubo una autojustificación moral, porque se presentaron como si fuesen generosos, sin serlo. También hubo un orgullo institucional al querer figurar como una comunidad sin integridad. Y también hubo resistencia a la corrección, porque persistieron en la mentira, incluso después de ser confrontados. Vimos entonces ya 3 casos bíblicos, y así hay muchos más, de personas que pues tenían en la iniquidad del orgullo lo suficientemente fuerte para provocar todos estos pecados que fueron castigados por Dios. Ahora, ¿cuál es tu caso? Hemos visto el caso de Saúl, de Usías, el caso de Ananías y Zafira. Ahora, ¿cuál es tu caso? Aprendamos de estos 3 casos, porque todos tenemos un caso que debemos de resolver, y debemos de tener cuidado de ser transparentes con Dios, ser sinceros con Dios, no estar mintiéndole a las autoridades que Dios ha puesto dentro de la iglesia, ni estar mintiéndole tampoco peor al Espíritu Santo o a Dios mismo, cuando Dios lo ve todo y lo conoce todo. Seamos humildes, seamos sinceros, y seamos temerosos también del Señor. Con esto aprendemos entonces qué implicaciones tiene el orgullo y cómo el orgullo es la raíz de todos los demás pecados. Cualquier pecado que tú me puedas mencionar, el que sea, tiene su origen en la iniquidad del orgullo. Ahora, puede ser que tú no tengas, como te he dicho, tú no tengas alguna iniquidad. Puede ser que no tengas algunos pecados, porque no todos tenemos los mismos pecados, pero tienes otros. Y todo eso proviene de la misma iniquidad. Obviamente, si hay un pecado de mentira, hay una iniquidad de mentira, pero esa iniquidad de mentira viene de la iniquidad del orgullo. Así que la iniquidad del orgullo es la raíz de todos los males de la persona y está arraigado intrínsecamente en la naturaleza humana. Todos tenemos algún grado de esta iniquidad, de la iniquidad del orgullo. Tenemos que trabajar para menguarla, y sabiendo que si tenemos más orgullo, nos resistimos a la gracia de Dios. La gracia de Dios no puede fluir a favor nuestro. La gracia de Dios fluye a favor nuestro cuando el orgullo está menguado, cuando disminuye ese orgullo. Puede hacer que algunos de nosotros no recibamos la gracia del Señor en todo su esplendor, porque hay mucho orgullo en nuestro corazón, en nuestra naturaleza, por la poca relación de intimidad con Dios, porque tal vez tienes relación de intimidad con Dios una vez a la semana, pero no lo haces todos los días y no lo haces de corazón, no lo haces con sinceridad, no lo haces con pasión, no lo haces con entrega. Corrige todo eso. Corrige tu relación de intimidad para que entonces el orgullo pueda menguar. No existe otra forma, otra manera. Sí, puedes meditar sobre el orgullo y meditando a través del orgullo el Espíritu Santo te puede ayudar. Claro que sí te puede ayudar el Espíritu Santo, pero no lo suficiente si no tienes una relación con Dios adecuada, en un buen nivel. Si tuvieras una relación con Dios adecuada, en un buen nivel, entonces tú puedes meditar sobre las debilidades que tienes a raíz de la iniquidad del orgullo que tienes, que tú has detectado. Entonces el Espíritu Santo pues te podría ayudar porque tienes esa relación, porque el Espíritu Santo lo hace en función de tu espíritu, del nivel espiritual que tú tengas. Este es el mensaje, la palabra de Dios para todos nosotros. Espero que te ayude, espero que te impulse a una mayor santidad, a acercarte más a Dios. Y eso al elevar tu nivel espiritual y que la iniquidad del orgullo sea menguada en tu vida, entonces puedas desarrollar mayores niveles de poder y de manifestación de la presencia de Dios en todas las áreas de tu vida. Y venga la bendición, venga la prosperidad,
todas las bendiciones te puedan perseguir, te puedan alcanzar. De otra manera no va a ser posible. Y eso te va a dar también un nivel espiritual suficiente para que tú puedas echar fuera a los demonios, te va a dar la autoridad que necesitas. Hay personas que no tienen la autoridad para echar fuera a los demonios no le hacen caso o lo engañan, o los demonios lo atormentan, o la brujería, son atormentados por medio de brujería, hechicería, porque el nivel de orgullo en ellos es considerable. Necesitamos todos trabajar en esto, todos por parejo, yo, tú, todos. Yo tengo que hacerlo. Soy el pastor, con mucha más razón, pero yo no diría que realmente con mucha más razón. La mucha más razón la tenemos todos, porque todos por parejo tenemos que trabajar en nuestra salvación. Y esto es parte de la salvación. La santificación es parte de nuestra salvación. El estar bien con el Señor, el agradarle a Dios, todo esto es parte de nuestra salvación. Y el vivir contentos y alegres con nuestra vida cristiana y con nuestra decisión que hemos hecho por el Señor. Y no vivir atormentados por el enemigo, no vivir en miseria, no vivir en pobreza, debido a que estamos con una iniquidad de orgullo crecida, la cual provoca en nuestras vidas muchos pecados. Evitemos eso, trabajemos en la intimidad, en la consagración a través de la adoración diaria hacia nuestro Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, como pues te hemos pedido en otras ocasiones, a seguir siendo y a ser humildes y dejar el orgullo. No queremos creernos autosuficientes, pero no es por lo que digamos, Señor. Es porque nosotros apartamos el tiempo para estar contigo en forma personal y buscamos de ti. Vamos a hacerlo, Señor. Nos comprometemos a ir más allá de donde hemos ido, a buscarte, Señor. A buscar de tu presencia, tu persona, y con sinceridad tener una relación y comunión contigo en adoración, en conversación, en relación íntima entre tú como nuestro Padre y nosotros como tus hijos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús agradecemos tus enseñanzas. Amén. Dios le bendiga.